La verdad es que yo personalmente estoy pues muy feliz. Se acerca ya el final del verano, personalmente soy una persona que soporta muy mal el verano y las temperaturas altas. Soy 100% de invierno y veréis que en invierno también digo que soy de invierno. No soy típico de, hostia, es que en verano hace mucho calor y luego en invierno, oh, es que en invierno hace mucho frío. No, en invierno estoy relativamente bien, tengo, yo qué sé, tendré la sangre muy caliente, pero es que en verano lo paso fatal y horrible. Y agradezco, sinceramente, que se acabe al menos el calor. Y por otro lado, también agradezco que se termine el verano porque llega una temporada de ferias y de novedades y de cosas que se me va de las manos. Es decir, en septiembre tenemos Les, en octubre tenemos también Essen, también está Córdoba, luego en diciembre está DAO, están un montón, bueno, en noviembre está DAO, hay... Me parece que 6 o 7 ferias a las que voy a ir a lo largo de lo que queda ya de año, así que iré avisándoos para todas ellas por si algunos pasáis por alguna y queréis pasar a saludarme o lo que sea, o echar una partida algo, yo estaré encantadísimo de hacerlo. Y bueno, pues hoy, como os digo, vamos a hablar de novedades, sobre todo, principalmente, que son bastante duritas, ¿vale? Vamos a hablar de juegos que son un poquitín más complejos, que sabéis que a mí personalmente me gustan y os voy a explicar un poquitín mi sensación con ellos. Y además hay uno de ellos que todavía no ha ni salido, pero en ningún idioma, que he podido jugar con una copia de preimpresión de estas que hacen, y la verdad es que me ha gustado mucho, pero no voy a adelantar a los acontecimientos. Bienvenidos a la mesa de DAM. Pues bienvenidos aquí a la mesa de DAM, tomad asiento, tomaros algo, escuchadme algo si os apetece, que tengo un par de cosillas que contaros. Y esas cosillas, como os digo, son cosas sobre juegos que he podido jugar a lo largo de esta semana. Y la verdad es que sí que han sido a lo largo de esta semana esta vez, porque son juegos que han llegado muy recientemente. Hay algunos que todavía no han llegado ni a todos los mecenas, ya que hay uno que es de crowdfunding, y hay alguno, como os decía, que no había ni llegado todavía y pude jugarlo ayer mismo, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Pipeline. Pipeline es un juego de Cosmodrome Games que me llegó hace relativamente poco, ya os digo, un par de semanitas, he estado leyendo el manual de instrucciones y he podido echarle ya 3 partidas. Y el problema fue la primera, fue una partida que fue un poco más regular, pero las otras 2 han ido mejor porque aparte de que había alguna norma que hacíamos mal, también entendemos un poco más el juego. Os pongo en contexto, además, a partir de ahora voy a intentar estructurar bien las explicaciones que hago de cada juego, porque he hablado con gente que ve esta sección y a veces me dicen que no entienden muy bien la temática del juego, otras veces me dicen que no entienden muy bien qué es el juego o cómo se juega, así que voy a intentar explicarlo todo un poco mejor, más que solamente dar mis opiniones, así de forma un poco más alocada, como hago siempre, simplemente hablando de los juegos. Pipeline es un juego en el cual vamos a tener que hacer nuestras refinerías de aceite para refinar el aceite y venderlo, ¿vale? Simplemente es un juego económico. Compraremos aceite crudo, ¿vale? Es decir, aceite que es de muy mala calidad. Crearemos una refinería de aceite por la cual haremos pasar dicho aceite, dependiendo de la longitud de las tuberías. Podremos refinar más aceite con mejor calidad, podremos refinar cada uno de los 3 tipos de aceite dependiendo del color que tenga dicha tubería, y después dicho aceite lo iremos a vender, ¿vale? Ya está, no tiene más lore, por así llamarle, más explicación de lo que somos dentro del juego. Para esto aplica unas mecánicas realmente sencillas este Pipeline, que es una colocación de trabajadores donde solo tienes un trabajador y tienes 10 acciones disponibles en todo el tablero. No hay más, y además hay 4 que son ir a los diferentes mercados a comprar diferentes tipos de aceite e ir a venderlos también. Después tenemos 4 acciones, que son unas acciones que son un poco más elaboradas. Luego tenemos una para coger nuevas tuberías para colocar en nuestra zona, ¿vale? Del tablero central. Y luego tenemos otra que es ir a nuestras tuberías a activarlas para refinar aceite. Es un juego, en cuanto a acciones, es súper sencillo, ¿vale? Muy fácil, pero que luego tiene una enjundia importante, ¿vale? Tiene una profundidad bastante importante. Como os decía, luego quedan 4 acciones en el medio, que las acciones, una de ellas es comprar una mejora, otra de ellas es ir a comprar nuevos tanques para almacenar aceite y poder comprar nuevas tuberías. Luego hay otra que es comprar máquinas para tus tuberías y comprar nuevas tuberías. Y por último hay otra que te permite coger préstamos y comprar contratos, ¿vale? Que contratos es una cosa que te aprieta un poco a lo largo de la partida, pero es bastante interesante. Tiene muchas mecánicas muy curiosas. El tema de los contratos lo que hace es que tú tengas ciertos lugares donde ir a vender tu aceite, donde solamente tú puedes ir a vender, pero no gastas acción, ya que normalmente allí a lo mejor vendes tu aceite un poco más barato, pero tampoco pierdes acciones, ya que luego, como os decía, dentro de los mercados, que puedes ir a vender dentro del tablero del juego, ir a vender allí sí que te gasta acción, porque tienes que colocarte con tu trabajador. Y luego tenemos el tema de las máquinas, que las máquinas las colocamos en un punto de nuestras tuberías y podemos activar las máquinas al final de cada turno. Dichas máquinas
refinarán automáticamente el aceite, así que es como si ganáramos una acción adicional. Pero la colocación de las máquinas es un quebradero de cabeza, activar las máquinas es relativamente caro y es algo bastante difícil. En la última partida pude hacer una máquina realmente buena, pero hasta el final de la partida no empezó a funcionar bien, y además había unas mejoras que permitían hacer que las máquinas funcionaran mejor y demás. Como veis un poquitín con lo que os he ido contando, el juego no parece extremadamente complicado, pero al final tiene su dureza, sobre todo en el tema de las cañerías y de las tuberías que vamos a tener que utilizar. Porque es un juego que al final es casi un puzzle, ¿vale? Porque vamos a tener, obviamente, que gestionar esas acciones de la forma más sabia posible, ya que es un juego que aprieta. El tema de la economía dentro del juego es relativamente complicado. Vamos a estar sufriendo por nuestro dinero varias veces y normalmente tendremos que coger algún que otro préstamo, cosa que al final de la partida obviamente nos va a penalizar. Pero luego el sistema del puzzle es muy entretenido, ya que tenemos las fichas estas que os decía de tubería, que son fichas de 2x1, ¿vale? Es decir, son fichas rectangulares, y tenemos que colocarlas de forma libre por nuestra zona para ir haciendo las tuberías lo mejor posible. Y claro, tenemos que intentar interconectar nuestras tuberías de tal forma de que intentemos hacer tuberías de tramos largos de un color, por ejemplo azul, pero luego que a la vez con las fichas que hemos colocado también tengamos algún tramo largo de color blanco o alguno de color naranja, que son los tres tipos de aceite que podemos ir refinando. Además, cada aceite tiene un valor de refinado. Algunos aceites necesitan pasar por 4 tuberías para ser refinados, pero a lo mejor hay otro que necesita 7 tuberías para ser refinado, y hay varios niveles de refinamiento. Y además, como os decía, el juego aprieta, porque no solamente aprieta en el tema del dinero, sino que, como os comentaba antes, los contratos los podemos comprar para conseguir acciones gratis para vender nuestro aceite y no tener que perder turnos en ir a vender, que eso es muy bueno. Pero si no cumplimos los contratos al final de cada año, que es una partida que se juega en 3 años, ese contrato se nos va a ir y nos va a dar un penalizador al final de la partida. Es decir, es un juego que aprieta por todos los lados y nos va a estar dando por saco mucho. Por lo tanto, es un juego duro en cuanto a ese sentido. Me recordó, al principio de todo, cuando lo estuve leyendo y quise jugarlo, me recordó un poco una idea de un Lacerda. Además, está diseñado también por Ian O'Toole, que al final es diseñador de varios juegos de Lacerda. Y en este juego, como os decía, me recordaba un Lacerda, porque los Lacerda al final normalmente son 4 o 5 acciones y ya está. Bueno, 4 o 5, a veces hay más, pero me refiero a que hay muy pocas acciones que hacer, pero todas ellas te apretan y es complicado el entender cómo funciona. Además, por ejemplo, si habéis jugado al The Galleries, juraría que una vez os hablé de él aquí. The Galleries tiene un sistema de que tú te colocas en un lugar y haces una acción, y luego al que echas puede hacer también otra acción. En este Pipeline hay un sistema un poco parecido, no es exactamente lo mismo, que tú te colocas en un lugar para hacer una acción y al final del turno puedes pagar 10 de dinero para hacer la acción asociada a dicho lugar. Y esas acciones asociadas se reparten al azar nada más empezar la partida, así que cada partida tiene un poco de variabilidad en ese sentido. Pero bueno, las acciones asociadas es ir a los diferentes mercados, así que lo único que cambia realmente es a qué mercado está asociado cada acción. Pero luego hay alguna mejora que te permite moverte un poco más por el tablero, que también lo hace un poco interesante. Ya os digo, al final tiene ahí ese mini aire a una idea de juego de Lacerda. Se nota al final que no es un Lacerda, porque tiene todo este sistema de puzzle que no es para nada un Lacerda. El sistema de las acciones quizás no es tan brillante o está tan bien super hilado como en los Lacerdas desde mi punto de vista. Y es un juego que al final también se queda un poco corto, porque cuando empiezas ya a tener las cosas dice el juego, bueno, ya se ha terminado, vamos a contar puntos. ¿Y tú qué? Pero sí, quería empezar a hacer más cosas. Ya os digo, un juego que me gustaría descubrir mucho más, me gustaría echarle muchas más partidas, jugándolo con personas que sepan jugar y que son ágiles. La verdad es que las partidas se pueden hacer relativamente rápidas. La última que jugué fue a 2 jugadores y en una horita lo teníamos ventilado, y la verdad es que la experiencia de la gestión que te ha dejado y todo me parece realmente chula. Así que por mi parte, este Pipeline a mí personalmente me ha gustado un montón. Juego al que tengo muchas ganas de seguir jugando para seguir descubriendo y encontrarle los intrínsecos. Hay cosillas, como os comento, que a lo mejor no me acaban de convencer del todo del juego, como el tema de que las acciones quizás no estén del todo hiladas, no sientas que sean tan importantes como a lo mejor en un juego más al estilo de Lacerda, que cada acción es casi imponente y es muy importante y muy relevante para el juego. En esta quizás me parecía que no lo era tanto. Al final era casi todas las acciones importantes era conseguir dinero para poder poner cañerías, para poder refinar el aceite y poco más. Pero bueno, había algunas cosillas por ahí que están bastante chulas. Las mejoras, hay algunas que me gustan mucho, algunas que no me acaban de convencer. Tengo de mirar a ver si en futuras partidas
dichas mejoras que no me convencen ahora, a lo mejor sí que me convencen entonces, no sé. Tengo que mirar ciertas cosas para ver qué tal funciona el juego al final de todo. Aún me quedan cosas por descubrir de este pipeline, pero ya os digo, me ha gustado un montón. Siguiente juego del que vamos a hablar es de ese que os dije que teníamos una copia de preproducción y que todavía no ha salido, que es el Paladines del Reino del Oeste. Paladines del Reino del Oeste que van a traer los chicos de Ediciones Primigenio. Disculpad, iba a decir los chicos de AP, pero bueno, lo que hicimos el otro día, bueno, ayer mismo fue las APCon, ¿vale? Las jornadas con análisis parálisis que estuvimos yendo fuimos a un hotel ahí a jugar y bueno, pues yo personalmente soy uno de los patrocinadores del canal, me gusta mucho lo que hacen y lo que hacen por el mundo los juegos de mesa, así que consideré oportuno en su momento darles un dinero para que pudieran seguir con el canal. Y bueno, pues ellos a cambio de estas promociones, estoy haciendo aquí una promoción de análisis parálisis de puta madre, pero bueno, ellos a cambio de esta promoción, de que la gente les dé algo de dinero, pues han montado alguna jornada, tiene una comunidad y tal, y pues yo me metí ahí y me invitaron, como a todos los demás patrocinadores, a ir a la APCon esta para ir a probar juegos, ir a estar allí con ellos, ir a charlar, ir a jugar, bueno, lo típico de cuando haces una quedada para jugar. Al final es una quedada para jugar con un montón de gente que no se conoce y que su único nexo es la comunidad de análisis parálisis. Y pude probar el Paladines del Reino del Oeste, que es el nuevo juego que van a traer de esta saga. Trajeron el Saqueadores, que yo no sabía que era así. Se ve que el Saqueadores es el último de una saga de 3 juegos, que no conocía los 2 primeros y no los conozco. Y luego tenemos el Arquitectos del Reino del Oeste, ahora tenemos el Paladines del Reino del Oeste, y nos falta una tercera entrega, que todavía no sé tampoco cuál es, ¿vale? Entonces este Paladines, habiendo jugado a los otros 2 de atrás, ¿vale? Es el que me ha gustado más, y ahora os voy a explicar el por qué. A mí personalmente, también es el más duro, pero bueno. En Paladines, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto, tenemos cada uno un grupo de Paladines, y lo que tenemos que hacer es diferentes acciones para irnos colocando en diferentes puntos del tablero e ir combando diferentes acciones. Y muy importante que tengáis en cuenta la palabra combar, porque es un juego que a mí me ha parecido un juego de combos absolutamente, para poder hacer varias acciones y tener tus combos montados en la partida, para combar varias acciones, para intentar subir en muchos tracks, para acabar haciendo puntos. Es decir, el juego, sinceramente, me pareció una mezcla entre lo que el arte y el rollo de juego a lo mejor de un Saqueadores, que nadie tiene meeples de un color, sino que todos los meeples de todos los colores son de todos y los vais usando entre todos, ¿vale? Nadie tiene un color sobre el tablero, ya os iré explicando un poquitín más. Y luego tenemos también el tema de que, bueno, pues es una ensalada de puntos, pero al 100%. Es decir, no lo había visto hasta ahora demasiado dentro de los juegos del Arquitectos y el Saqueadores. Quieras que no, al final habían cosas que te daban puntos, pero no era tan ensalada de puntos. En este juego, si no recuerdo mal, podemos puntuar por 3 tracks diferentes donde hayamos llegado. Después un track de mejoras. Después, bueno, esto aparte, un track de mejoras. Un track de unas cosas que tenemos que poner encima del tablero. Otro track de exactamente lo mismo. Otras cosas que tenemos que poner de encima del tablero. Después puntuamos nuestros personajes. Después puntuamos las cartas de mejora. Después las fortificaciones. Es decir, había ¡boom! Un montonazo de cosas que ir a puntuar, y la verdad es que no podías ir a todas ni de broma, pero tenía cosas realmente interesantes y la verdad es que, como os digo, a mí personalmente fue el que más me gustó. ¿Cómo se juega a Paladines del Reino del Oeste? O al menos qué sensación tenemos. La idea tiene un sistema de draft nada más empezar, un draft personal. Coges 3 cartas de tu mazo, una te la dejas encima preparada para el siguiente turno, otra es la carta que vas a jugar y la otra la pones debajo de todo del mazo. Si no me equivoco, creo que las cartas que colocas debajo del mazo ya no te vuelven a salir nunca más, pero no hice el cálculo, ¿vale? La pones debajo, por lo tanto te estás quedando con una carta este turno para jugar, otra carta te la preparas por si en futuros turnos la vas a necesitar, y otra carta la dejas debajo porque intuyes que no vas a necesitar dicha carta. Entonces lo que haces es, con esa carta que has cogido, te va a dar 2 trabajadores, ¿vale? De 2 colores diferentes, y además te va a subir los tracks de una forma virtual. Ya os explicaré el porqué de esto. Luego, además, en el centro de la mesa aparecerán 5 cartas, bueno, dependiendo de la cantidad de jugadores. Si sois siempre uno más que jugadores, aparecerán cartas en las cuales vamos a poder coger nuevos trabajadores, 4, ¿vale? De 4 colores diferentes. Los colores que tienen los trabajadores es el blanco, que es como el peor trabajador de todos, porque no tiene ninguna acción asociada. Y luego tenemos colores de trabajadores, que eran el azul, teníamos el negro, teníamos el rojo y teníamos el verde, si no me equivoco. Y después, por último, había el color morado, que el color morado era el comodín. Aunque el comodín luego hacía saltar algo parecido a lo del mercado negro que teníamos dentro del Arquitectos, que se ve que al señor este le gusta mucho el momento ese de tensión, de parar la partida para hacer algo que putee al que más está aprovechándose de la mecánica mala, y en ese sentido está guay. Pues en este juego teníamos algo parecido, que eran los saqueos,
o los, no sé si se llaman saqueos exactamente, saltaba la Inquisición, y la Inquisición al que más había saqueado o al que más había... No recuerdo exactamente la palabra, pero vamos a llamarle saqueo. Al que más había saqueado le iba a castigar la Inquisición dándole una carta de deuda, ¿vale? Lo típico, igual que en el Arquitectos del Oeste, aunque aquí era un poco diferente, ya os digo, el sistema. En el Arquitectos era con las fichas que tenías capturadas y en este caso de aquí era con fichas que habías ido consiguiendo a cambio de meeples de color morado, que son comodines. Y luego cada uno tiene un tablero personal donde se va a ir colocando los meeples que tiene y va a ir haciendo diferentes acciones. Y esto es muy parecido a lo que tenemos en el Orleans. Es decir, en lugar de conseguir hacer un Orleans, ¿vale? Porque el Orleans es un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Todavía no he hablado nunca de él en el canal, espero algún día poder hablar. Pero como teníamos en el Orleans de ir colocando fichas dentro de nuestro tablero y activar las acciones asociadas a las fichas que habíamos sacado de dentro de una bolsa al azar, en este juego cambiamos eso por una programación de dichas acciones. En lugar de tener una bolsa de la que sacamos fichas y a ver qué pasa, tenemos nuestro mazo de paladines que nos va a dar ciertos trabajadores de colores para colocar y además las cartas del principio de la ronda que vamos a poder colocar en nuestro tablero para ir activando dichas acciones. Por lo tanto, empezaremos la ronda normalmente con 6 trabajadores, más si nos había quedado alguno de la ronda anterior, que nos podemos guardar hasta 3, y con eso vamos a ir combando en nuestro tablero de juego, además de con las diferentes cartas y demás que vayamos consiguiendo. Entonces, lo que os decía, tenemos 3 tracks que son muy importantes porque cada track es necesario para hacer una acción y cada acción que hagamos nos va a subir otro track. Es decir, el track negro, ¿vale? Había un track negro, un track rojo y un track azul, si no me equivoco, juraría que eran esos. El track negro, es decir, para hacer la acción del track negro necesitas 2 acciones, es decir, hay 2 acciones que cuanto más alto esté el track negro, mejor podrás hacerlas o directamente te permitirán hacerlas, porque habrá momentos en que no podrás hacerlo, ¿vale? Y esas 2 acciones negras, una te va a subir el track rojo y la otra acción negra te va a subir el track azul, ¿vale? Luego tenemos 2 acciones rojas que hacen exactamente lo mismo y una te va a subir el track negro y la otra te va a subir el track azul. Y luego tenemos 2 acciones azules, que una te va a subir el track rojo y otra te va a subir el track negro. Es decir, está todo interrelacionado entre ellos porque habrá cosas que vas a estar obligado a hacer para poder hacer antes que otra cosa que te interesa porque tienes que subir más el track porque no llegas. No sé si me he explicado muy bien, pero es sencillo de entender una vez ya lo tienes delante. Aunque es sencillo de entender, pero no es sencillo de gestionar. Más o menos os he contado cómo funciona el juego, ¿vale? Después ya cada acción, pues ya se podría ver cómo funciona. Tiene uno que es colocación de cartas arriba, otro de mejoras, otro que vas contratando a personajes para puntos de final de partida, otra que vas quitando zonas, un sitio y vas combando, consiguiendo beneficios, y luego tienes 2 que se colocan encima del tablero, que lo mismo, vas haciendo combos para ganar beneficios. Ya está, es bastante sencillo ya después en ese sentido, y no tiene mucha más complejidad. Pero la complejidad al final viene marcada por el intentar gestionar bien tus meeples, ¿vale? Los meeples que vas a ir colocando, tus trabajadores, que cada uno de ellos, dependiendo de lo bien que vayas combándolos, te van a ir dando unas acciones u otras, y vas a conseguir nuevos meeples y puedes llegar a hacer turnos relativamente largos. Yo en la partida conseguí hacer 2 combos buenos, es decir, estuve preparándome varios turnos para hacer 2 combos realmente interesantes. Porque hay una acción que te permite, como en el Orleans, colocar las ruedas, que las ruedas lo que hacen es ponerse en lugares y esos meeples ya no tienes que pagarlos nunca más. Por lo tanto, en las acciones grandes, estas que os decía que son 6, puedes poner hasta 2 ruedas, ¿vale? Que en este caso son 2 casas. Por lo tanto, esas acciones te cuestan un solo personaje. Y luego tienes algunos lugares de estos de beneficio, tanto en el tablero como en tu tablero personal, que lo que te permiten es retirar todas las fichas que hayas colocado en una acción. Por lo tanto, lo que podías hacer era gastar un solo meeple para hacer una acción. Cuando hacías dicha acción, en el beneficio te decía que retires los meeples de un lugar, retirabas ese meeple, al siguiente turno ponías otro ahí, hacías otra vez la acción, te ponías en otro lugar que estaba disponible que te permitía hacer lo mismo, e hice esto como 3 o 4 veces en el mismo turno con 2 acciones diferentes. Entonces ahí los combos funcionan muy guay, pero tienes que preparártelos, y eso es lo que me mola del juego, que los combos no te vienen dados. Tienes que haberte preparado, tienen que haberte salido cartas de beneficio interesantes para poder conseguir hacer estos combos, y me parece que ahí es donde realmente brilla de verdad este juego, y me gustó un montón este Paladinos del Reino del Oeste. Sinceramente tengo ganas de que llegue para echarle más partidas con la versión ya final del juego, aunque ya os digo que esta de aquí estaba súper bien. Así que personalmente este Paladines me ha sorprendido para bien. Para mí, hasta ahora, el mejor.
También tengo que decir, por ejemplo, que el Arquitectos del Reino del Oeste últimamente se me está desinflando bastante. Ya le tengo bastantes partidas echadas, quizás unas 15 o 16, y ya se me queda un pelín flojo. No me acaba de molar lo mismo que me moló al principio el sistema este de, como os comenté en el vídeo que os hablé de él, de ir capturando diferentes meeples y demás. A mí personalmente no me gusta tanto, y el Saqueadores ya lo dije cuando lo jugué la primera vez y os hablé de él, que era el juego que menos me había gustado porque me daba la sensación de que varios turnos era hacer acciones y que realmente lo guay venía como una vez cada 5 o 6 turnos, que era ir a pegarte y demás, y me daba a veces la sensación de ser un poco más tedioso. Ese es mi ranking, por ahora, Saqueadores, Arquitectos, y el que llega ahora, el Paladines, para mí es el que más me ha gustado. Y no porque sea novedad, sabéis que a mí, que una novedad funcione y tal, no es que me haga que me guste más o menos. Y es más, hay muchos juegos antiguos que me gustan un montón, pero en este caso, ya os digo, el Saqueadores nunca me gustó demasiado, el Arquitectos me encantaba y ahora se me ha desinflado, que me sigo echando partidas, pero no me sigue gustando lo mismo que antes. Y este Paladines le veo mucho potencial, sobre todo con ese sistema de los combos, porque es el más combero de todos, y sabéis que a mí los combos me vuelven loquísimo y me gustan un montón. Pasemos al siguiente juego, un juego de Feld, ¿vale? Ya sabéis que los Feld a mí personalmente me suelen gustar bastante, porque normalmente muchas veces le suelen llamar el mueve cubos sin sentido, pero yo sí que le veo sentido y le veo los intrínsecos. El juego es Notre Dame, ¿vale? Que recientemente ha traído aquí a España Maldito Games, y a mí personalmente, como os digo, me ha gustado mucho. No lo suficiente, no ha sido un juego que me ha petado la cabeza, pero me ha gustado, sinceramente. Lo digo porque las partidas que he echado ya a Notre Dame, una de ellas, al resto de jugadores que había en la partida, no le acabo de convencer demasiado, y yo dije, joder, pues a mí sí que me ha molado. A ellos les parecía eso, un mueve cubos sin sentido, y yo sí que le veía un sentido. Ahora os voy a explicar, porque a mí personalmente Notre Dame me ha gustado mucho por la velocidad de la partida. Es un juego que la partida la puedes echar súper rápido, y la gestión que haces. Es decir, es un juego que con menos de una hora de duración, si juegas así fluidito y tal, que a mí ya sabéis que me gusta jugar muy rápido, menos de una hora de duración te genera una gestión suficientemente potente como para divertirte y querer echar otra y decir, hostias, he intentado ahora ir a esto, voy a ver si ahora voy a esto, porque además cada partida también cambian los objetivos de final de partida, típico de Feld, ¿vale? De que tenemos 3 fases, al final de cada fase puntuaremos y vamos a ir puntuando diferentes cosas dependiendo de la preparación y del setup inicial de la partida. Un típico Feld, ¿vale? Al final el señor este, como diseña juegos, es bastante parecido muchas veces, y al final lo tiene todo de este rollo. Haces acciones en tu turno, vas a ir gestionando y vas a ir potenciando ciertas acciones, pero todas las acciones, entre comillas, están interrelacionadas. Necesitas de unas para hacer otras, esas otras para hacer otras, y tienes alguna forma de hacer combos. Feld, ¿vale? Es decir, poco más que deciros. Pero en este Notre Dame tenemos cosas interesantes, ¿vale? A mí me gustó mucho la idea de que cada jugador tiene un mazo de 9 cartas, si no me equivoco eran 9 cartas, que son las 9 acciones que puedes hacer, ¿vale? 7 están en tu distrito, ¿vale? Porque vas a montarte... Bueno, voy a explicaros el lore, que dije que lo iba a explicar bien. La idea está en Notre Dame, que todos los jugadores estamos dentro de Notre Dame y tenemos que intentar reconstruirla, ¿vale? Es decir, tenemos que intentar construir Notre Dame y tal, y estar dentro de la ciudad. Y cada uno para ello tiene un distrito, ¿vale? Tenemos tantos distritos como jugadores, a excepción que si somos 2 jugadores, jugaremos con 4 distritos, pero 2 distritos estarán libres. Y es un juego de 2 a 5 jugadores, número importante que a mí personalmente me gusta de que los juegos tengan la capacidad de jugar hasta 5, y sobre todo si son de esta duración, que este Notre Dame ya os digo que es bastante más rápido, y a lo mejor una partida 5 nos hace excesivamente larga. Pues en este Notre Dame tenemos nuestro distrito y tenemos que ir pues gestionando ese distrito. ¿Cómo funciona? Como os decía, tenemos 9 cartas, ¿vale? Y las cartas son las 9 acciones que podemos hacer. 7 asociadas a nuestro distrito, una que es Notre Dame, que es la loseta central, y otra asociada a un meeple que podemos usar, que es un comodín, para usar la acción que queramos. Entonces, se juegan 3 turnos y acaba la primera ronda. Luego 3 turnos y la segunda, y 3 turnos y la tercera, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en esos 3 turnos? Robamos 3 cartas, cogemos una y la pasamos al jugador... Bueno, cogemos una y pasamos el resto al jugador de nuestra derecha, nos vienen de la derecha, es decir, un draft, ¿vale? Pasamos draft, hasta que nos queden 3, ¿vale? De esas 3, usamos una, cada jugador, y cuando nos vuelva a tocar, usamos otra. Y la tercera que nos queda la ponemos debajo de la otra porque no la usaremos. Es decir, podemos hacer un poco de faroleo, de ir buscando la de los demás que queramos quedarnos para no usarla porque vemos que a ellos les va a ir bien. Es decir, este sistema de draft en el que solamente usaremos 2 de las 3 cartas nos permite ser un poco malos en algún punto, de buscar alguna carta que veamos que le va muy bien al resto, pero nos la quedamos nosotros solo para fastidiar, porque nosotros tampoco la vamos a usar.
simplemente la vamos a bloquear a ese otro jugador que vemos que esa acción le funciona o le va tan bien. Y ese sistema a mí personalmente me gusta un montón. Luego, el turno es tan rápido como juegas la carta y haces la acción asociada. Y la acción asociada es súper sencilla. Es colocar un cubito en el lugar que te marque la acción, ¿vale? De tu distrito, y activas ese lugar tantas veces como cubos tengas, normalmente. Hay algunos que tienen beneficios cuantos más cubos tengas, otros si tienes al menos 3x cubos, pero bueno, los beneficios se van a ir gestionando. Entonces vas a tener la acción potenciada cuantos más cubos tengas, por lo tanto es un juego que premia que pongas muchos cubos en el mismo sitio, pero luego, como es obvio dentro de todo este tipo de juegos, tiene sus penalizaciones o sus restricciones. No puedes ir solamente a una acción porque, para empezar, hay 9 cartas y, como os digo, cada carta es de una acción y como mucho vas a poder hacerlas tantas veces como jugadores seáis más el comodín, así que puedes hacerlas varias veces, pero el resto de jugadores te lo van a estar bloqueando, así que te van a forzar a ir a otras cosas y no siempre vas a poder hacer lo mismo. Y además, muchas de las acciones requieren de que hayas ido haciendo otras acciones para que sean más viables o más funcionales, ¿vale? Una vez terminado el turno, pasamos a mirar a unos personajes que aparecen, ¿vale? Aparece uno por ronda y luego aparecen 2 más, que son personajes que aparecen siempre, ¿vale? Es decir, hay una pila de 6, que cada ronda salen 2 y cuando se acaban los 6 se vuelven a mezclar y vuelven a aparecer. Los otros sí que son 9 personajes, que son la cantidad de turnos que jugaremos, que son 3 de la era A, 3 de la B y 3 de la C, ¿vale? Y que van a aparecer diferentes y que están puestos al azar. Que además en la caja del juego de Maldito nos viene una expansión con más personajes que le da más rejugabilidad. Personalmente lo agradezco, ¿vale? El tema de que haya rejugabilidad y que cada partida no tengas claro cuáles van a ser los personajes. Cuanto menos claro lo tengas, que no sea elegir 3 de un pool de 4, sino que sea elegir 3 a lo mejor de 10 cartas, me mola más, porque te da menos control y te tienes que adaptar más a la partida, cosa que a mí personalmente me suele gustar, el tener que reasignar tu estrategia para readaptarte. A mí personalmente eso sabéis que me gusta mucho. Entonces tenemos que ir a comprar uno de los personajes. El beneficio de uno de los personajes realmente sería como una tercera acción a hacer cada turno, ¿vale? Aparte de las 2 de tu carta, ese personaje normalmente te va a dar una acción guay o algún beneficio realmente chulo. Y luego va a haber una pequeña putada que es las ratas que vas a tener en la ciudad. Cada carta tiene abajo un número de ratas y tú vas a tener que subirte esa cantidad de peste en tu ciudad. Si la peste aumenta mucho, ¿vale? Y llega a tener más de 9 de peste, petas, por así llamarle, entras en caos, como en el Root con los pájaros, petas, y te tienes que quitar a un personaje, bueno, a un cubito de la localización donde tengas más cubitos y aparte pierdes puntos de victoria. Así que hay que tener en cuenta el tema de la peste. ¿Cómo funciona? Pues hay una de las localizaciones que te permite quitarte peste y te quita peste de forma permanente. Hay otras localizaciones que te permiten quitarte ratas. Hay algunos recursos por el tablero que te permiten quitarte ratas. Al final, como os digo, es típico Feld de ir haciendo muchas acciones e intentar que nada se te escape, porque todo es importante en el juego y está bastante bien conectado todo. Y sabéis que eso también es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, para poneros el ejemplo así más top, sabéis que, por ejemplo, uno de mis juegos más queridos de Feld es Trajano, pero una de las cosas que más odio de Trajano es la poca conexión entre las acciones. Cada acción que haces en Trajano es absolutamente independiente. En una vas con los barcos, coges cartas y los juegas. En otra te vas a lo militar, que te vas moviendo por una zona. En otra vas con los constructores, que estás construyendo. Es decir, no hay ninguna de las acciones que puedas hacer dentro del tablero que esté conectada con otra, y eso de ahí, el rollo de que sea a minijuegos, no me suele molar. Aunque Trajano tiene después el sistema este del Mancala y cómo fluye la partida, que personalmente me encanta y hace que esta desconexión en el tablero se disipe un poco, porque me gusta mucho lo que me propone. En este Notre Dame es todo lo contrario. Veo que su sistema de juego es guay, está bien, no me peta la cabeza como en el Trajano el sistema de juego, pero luego la interconexión de las acciones me mola mucho, porque te da esa sensación de que no puedes olvidarte nada y no puedes dejar de hacer ninguna acción, porque casi todas, o al menos 4 o 5 de ellas, van a ser muy importantes, y hay un par ahí que pueden bailar y que hagas una o no la otra en esta partida. En una partida puedes ir a no moverte apenas con el carro, en una partida puedes ir a lo mejor a no ganar apenas monedas, solamente las justas, puedes ir a buscar hacer ciertas cosas y dejarlas ahí un poco colgadas, pero el propio juego ya te va a forzar a ir a varias cosas para que puedas conectarlo todo un poquitín entre ellos, y eso personalmente a mí de Notre Dame me ha gustado mucho. Y ya está, ya os he hablado de Notre Dame. Vamos a hablar del siguiente juego. Como sabéis, siempre hay una decepción al final de todo de esto. Y bueno, es un juego que no es 100% nuevo, es del año pasado, pero bueno, es nuevecito y también tiene su punto de dureza. Es de William Wallace, que se llama Wildlands. Wildlands es un juego que a mí personalmente no me ha molado del todo. Tenía
casi todos los puntos, ¿vale? Para molarme era un juego de escaramuza en el cual tenemos que gestionar nuestra mano de cartas para ir haciendo diferentes acciones con los personajes que tenemos sobre el tablero, ¿vale? Cada jugador tiene 5 personajes que tiene que ir moviendo por el tablero para intentar o matar los 5 personajes del oponente o recuperar 5 gemas para ganar. El primero que haga 5 puntos, que haces un punto cogiendo una gema o matando un personaje, gana la partida. Y parecía que a priori me iba a tener que molar, pero me daba la sensación de que al final era un juego muy mecánico, muy táctico, que no te daba mucha oportunidad a hacer muchos combos porque las cartas que robabas eran las que robabas y ya está. Bastante poco intuitivo en cuanto al sistema de símbolos, y mira que he echado ya varias partidas, pero siempre me parecía que tenía algo ahí como que no era muy claro. Está guay el tema de que cada uno de los ejércitos, que si no me equivoco venían 4 en la caja principal, yo he jugado con 2 de ellos, que he hecho varias partidas para intentar masterizarlos, pero no hubo manera. Hay 4 clanes dentro del juego inicial y cada uno de ellos tiene como una forma un poco diferente de ser jugado, ¿vale? Alguno a lo mejor pega mucho más a distancia, algún otro tiene personajes un poco más tanques, que pegan más cuerpo a cuerpo pero tienen más vida. Y la verdad es que en ese sentido está guay, porque cada vez que juegas con una facción sientes que es un poco el rollo un poco diferente, ¿no? Y eso de ahí está bastante chulo. Pero luego se me queda ahí bastante cojo en el tema de que el sistema de jugar cartas y de ir haciendo las diferentes acciones y demás, a mí personalmente no me acabo de convencer. Entiendo que haya gente que le flipe, ¿eh? Es un juego que la verdad es que ha tenido muy buenas críticas, y yo al tener tan buenas críticas decidí comprármelo, me lo pillé hace ya bastante tiempo y lo pude estar jugando y tal. Pero es un juego que a mí, en contra de todo pronóstico y lo que me parecía, no me acabó de molar del todo. Ya os digo, entiendo que haya gente que le guste y seguramente haya mucha gente que le acabe de molar, porque son personas con una visión mucho más táctica y que a lo mejor les gusta mucho más este tipo de juegos más tácticos, de irte moviendo por un tablero, posicionarte bien, saber qué es lo que puede hacer el otro de movimiento exactamente para que no pueda ponerse a tu lado para atacarte y matarte el bicho. Es decir, todo esto entiendo que haya mucha gente que le guste mucho. A mí, personalmente, la táctica esta así de estrategia de colocación en los tableros y demás no me suele gustar demasiado, y con este Wildlands se ha cumplido la regla. Es uno de esos juegos que a mí personalmente no me mola demasiado. Y luego os digo, es una decepción por eso, porque esperaba que fuera un juego que me fuera a gustar y finalmente no me ha acabado de convencer del todo. Y ya está, con esto damos por terminada esta semana de juegos de mesa. Espero que os haya molado, una semana un poquitín más dura y creo que un poquitín más larga que las demás. El hecho de también estructurar un poco más el tema de cómo explico los juegos quizás hace que sea un poquitín más largo las explicaciones, pero espero que quede más o menos claro, además con las imágenes que voy poniendo y tal también para acompañar las diferentes explicaciones. Supongo que con eso ya tenéis un poco más la vista ahí para poder ir echando un ojo a lo que os voy contando. Por mi parte poco más, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y nos vemos como siempre muy pronto en el próximo vídeo, que si no me equivoco va a ser la semana que viene otros juegos de la semana, y después en breves ya llegan las novedades del mes, que ya he estado preguntando por ellas. Se vienen cosas realmente chulas en septiembre y cuidado que en octubre ya lo petamos, que viene Essen y la gente se ha vuelto loquísima. Chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Que vaya bien, chao.